están terminando de ingresar. Les recordamos por favor a las y los participantes poder mantener sus micrófonos apagados mientras estemos en la sesión. Les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a tener una clase vinculada a la temática de los derechos humanos de personas migrantes. Vamos a poder visualizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre este tema en particular, así que les invitamos a poder profundizar sobre el mismo. Sin duda que es un tema que es de gran relevancia para lo que se está viviendo en nuestra comunidad, en nuestro continente, y para el trabajo que las y los periodistas seguramente están realizando en cada uno de sus países. Hemos tenido, por ejemplo, información que tanto de todo lo vinculado en Centroamérica y las caravanas migrantes que hemos visto aquí en Costa Rica pasar hacia el norte, o también la situación que se está viviendo en Chile, ni que hablar que ha habido muchas noticias al respecto en los últimos días. Entonces, a diferencia de las otras clases, sobre el final vamos a tener un espacio para quienes quieran comentar, las y los periodistas quienes quieran comentar con el resto de las y los compañeros si han cubierto alguna situación en particular vinculada a violación de los derechos humanos de las personas migrantes. Entonces, el día de hoy vamos a tener un expositor que nos ha compartido una presentación. Él es abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Nacionalidad Argentina, Agustín Martín, quien nos va a compartir esta presentación. La vamos a escuchar y luego, a diferencia de las otras clases, vamos a dedicar un espacio para poder escuchar intervención de ustedes mismos, quienes hayan cubierto situaciones de violación a los derechos humanos de migrantes, un tema de gran relevancia para nuestro continente. Recordar, por favor, apagar los micrófonos. Karina, Gloria, gracias. Karina. Vamos ahí. Bien, ahí estamos. Siempre les recordamos, por favor, tener sus micrófonos apagados, que es necesario. Bien, vamos a proceder entonces. Ya tenemos la presentación del doctor Agustín Martín, de nacionalidad argentina, quien nos va a acompañar el día de hoy. Denme un segundito y ya lo voy a poner en sala para poder escuchar su presentación, y luego vamos a pasar el formulario de asistencia, y además vamos a luego a poder compartir entre todas y todos cuáles han sido sus experiencias cubriendo situaciones de violación de los derechos humanos de migrantes, poder tener esta puesta a punto. Comenzamos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Agustín Martín. Me toca en esta oportunidad hablar sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación a migrantes y refugiados. Señalar algunos aspectos centrales de la jurisprudencia de la Corte. Antes de empezar directamente con las pautas que surgen de la jurisprudencia, creo que es importante señalar que el fenómeno migratorio es un fenómeno de grandes magnitudes a escala global. Se calcula que más de 245 millones de personas migrantes y cerca de 25 millones de personas refugiadas. Teniendo en cuenta que el refugio y la migración involucran también a familiares de las personas que migran y generan situaciones tanto en los países de origen como en los países de destino, se han hecho cálculos que hablan de 1.000 millones de personas a nivel mundial afectadas por el fenómeno de la movilidad humana, es decir, del tránsito humano entre países. Este fenómeno genera que haya entonces un sector de la población en prácticamente todos los países, porque no hay países
que estén ajenos a este fenómeno, tanto como países de orígenes, como siendo países receptores o de tránsito, que se ven afectados por la situación de vulnerabilidad de no estar en sus países de nacionalidad. Esta situación de vulnerabilidad frecuentemente se traduce en actos de discriminación o de negación de derechos hacia la población inmigrante, y es por eso que desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente desde el sistema interamericano y la Corte Interamericana, el enfoque sobre la cuestión migratoria es un enfoque que tiende a la protección de la población vulnerable y a reconocer la especificidad de acciones para garantizar sus derechos. Es entonces en este marco que se inserta la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es una jurisprudencia que fue advirtiendo el fenómeno migratorio o el fenómeno de la movilidad humana de forma paulatina y cada vez más evidente. Ha sido una jurisprudencia sensible a esta materia, en parte por las solicitudes o casos que fueron traídos a la Corte, pero también por una visión del Tribunal Interamericano que se fue haciendo más dúctil en esta materia con el paso de los años. Es una jurisprudencia que ya tiene varias decisiones. Entonces, para abordar esta temática, las pautas que surgen de estas decisiones de la Corte Interamericana, voy a hablar primero, señalar algunos conceptos sobre movilidad humana y el derecho, sobre todo el derecho a la libertad de tránsito como punto central que tiene que ver con la migración, y también lo que tiene que ver con la nacionalidad, entendida esta como derecho humano, para luego pasar a desarrollar algunas problemáticas específicas respecto de la migración. Entonces, bueno, la movilidad humana es una forma general de denominar lo que es el fenómeno del traslado de las personas de un lugar a otro, ya sea en el propio territorio estatal o entre territorios de distintos estados. La movilidad humana en el territorio estatal da lugar a distintas problemáticas que van a ser objeto central de esta presentación. Dentro de lo que podemos, pero simplemente para mencionarlo, por ejemplo, el fenómeno del desplazamiento forzado, que también ha sido abordado por muchas decisiones de la Corte Interamericana, es una problemática que tiene que ver con esta cuestión. La movilidad humana tiene una relación evidente con el derecho a la libertad de tránsito, que es un derecho receptado en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho es una libertad, técnicamente hablando es una libertad. Eso quiere decir que es algo que las personas pueden hacer o no, sin que el Estado, en principio, tenga la posibilidad de interferir en el ejercicio de esa libertad. Y es una libertad, según la Corte ha señalado, de mucha importancia para la autonomía personal, pues dónde residir o en todo caso a dónde trasladarse son cuestiones esenciales que hacen al proyecto de vida de las personas. La Corte Interamericana ha señalado que el derecho de circulación se trata del derecho de las personas de trasladarse libremente de un lugar a otro y establecerse libremente en el lugar de su elección. Y es un derecho que no debe depender de ningún motivo particular de la persona, es decir, no puede estar condicionado por parte del Estado a que uno exprese alguna intención particular para vivir en cierto sector. Se trata, como señalábamos, de una condición indispensable para el desarrollo de la persona. Entonces este derecho incluye, en primer lugar, la posibilidad de circular por el territorio de un país en el que la persona se encuentre legalmente, y de permanecer desde luego en el propio país. Las acciones de circular, residir o salir del propio país pueden ser restringidas siempre que esas restricciones tengan un sustento legal y sean necesarias para el logro de una finalidad permitida por la Convención Americana. Entonces, de esta libertad surgen también obligaciones, como es, por ejemplo, para la persona que quiere salir del país, el Estado tiene la obligación de proporcionar documentos de viaje, en el caso de personas nacionales, o sea, de permitir este tránsito. La Corte trató este derecho en el caso Canese en 2004,
que tenía que ver con una persona que estaba procesada por el delito de difamación como consecuencia de un proceso penal, y en el marco de ese proceso penal tuvo restricciones para salir del país durante 8 años. La Corte, analizando los hechos del caso, entendió que esas restricciones no fueron acordes a la Convención Americana, a los artículos 22.2 y 22.3 del tratado, porque no se cumplieron los requisitos de necesidad, de finalidad y proporcionalidad que tienen que tener las restricciones a los derechos. Entonces, lo importante es evidenciar que la posibilidad de salir de un país es algo que puede ser restringido, pero siempre por motivos válidos y apreciados en forma estricta. Algo similar sucedió en el caso Liaquat contra Surinam, que fue decidido por la Corte Interamericana en 2014. Al señor Liaquat se le impidió la salida del país, también en el marco de un proceso penal que se adelantaba en su contra. Y la Corte determinó que las normas invocadas en este caso se referían solamente de manera general a las competencias de un procurador. O sea, había un señalamiento general de atribuciones del procurador, del fiscal, de la persona que, digamos, de quien ejercía la acción penal, pero no se especificaban de manera clara los supuestos que justificaban la imposición de la medida. Es decir, para privar a una persona de la posibilidad de salir del país, eso debe obedecer a requisitos legales estrictamente establecidos por una finalidad válida. También hay que destacar, en relación con este derecho, la prohibición de expulsión de nacionales, que se señala en el inciso 5 del artículo 22 del Pacto de San José. Es decir, las personas nacionales tienen derecho a permanecer en su país. El Estado no puede expulsar a personas que son del propio Estado, que son nacionales de ese Estado. Esto fue abordado, por ejemplo, en el caso de personas dominicanas y haitianas, donde sucedió que autoridades dominicanas desconocieron o incluso rompieron documentación de personas nacionales dominicanas, creo que tenían ascendencia haitiana, y esas personas, en virtud de su ascendencia, fueron tratadas como si no fueran nacionales dominicanos y fueron trasladados fuera de la frontera. La Corte determinó una violación a la Convención Americana por ese motivo. También se puede señalar un caso que no es de la Corte Interamericana, sino de la Comisión, el caso Serrano Sáenz contra Ecuador, de 2009, donde la Comisión evaluó la situación de un ecuatoriano que fue deportado a Estados Unidos, en virtud de una orden de arresto en ese país. Esta persona era ecuatoriana, pero también había adquirido la nacionalidad norteamericana y había regresado a Ecuador. La Comisión Interamericana advirtió que las autoridades de Ecuador no podían deportar a un ciudadano ecuatoriano, en tanto que el derecho de permanecer en el territorio del que se es nacional y no ser deportado es un derecho elemental inherente a la nacionalidad. Entonces, como se advierte de lo que acabo de mencionar, otro aspecto central que hay que tener presente a la hora de entender el fenómeno migratorio es, desde luego, la cuestión de la nacionalidad. La nacionalidad en el ámbito del sistema interamericano, particularmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está presentada como un derecho. Hay un derecho, todas las personas tenemos derecho a tener una nacionalidad. Y esa nacionalidad debe ser la del territorio en la cual la persona nació, si es que no tiene derecho a otra. La nacionalidad es el vínculo jurídico y político que relaciona a un individuo con un Estado. Y este es un derecho esencial, en tanto que la nacionalidad implica dotar al individuo de un mínimo amparo jurídico en las relaciones internacionales, al establecer una vinculación con un Estado determinado. Esto ha sido señalado por la Corte en la opinión consultiva 5 y también con posterioridad. Los señalamientos que estoy efectuando derivan todos de la jurisprudencia de la Corte. Entonces la nacionalidad, por ese motivo, también muchas veces se advierte que es un requisito para el ejercicio de otros derechos. Es el fundamento de la capacidad de la política de las personas y también, en buena medida, de su capacidad civil.
Ahora bien, la determinación y la regulación de la nacionalidad son competencia de cada Estado. Los Estados pueden adoptar sistemas distintos respecto de la nacionalidad. Pero la evolución del derecho internacional ha ido imponiendo ciertos límites a la discrecionalidad de los Estados. El fenómeno de ausencia de nacionalidad es la apatridia, que la apatridia es una situación per se violatoria de los derechos humanos, ya que implica la negación de uno de esos derechos, que es la nacionalidad. Los Estados tienen una obligación de evitar y reducir José, la apatridia. ya, mira, No adoptar cuéntame las que tú dijiste que ibas a disposiciones. contar y vuelve a mandármelo. Voy a hacerme. Ahora, la nacionalidad, como decía, puede obedecer a distintos sistemas y hay discrecionalidad estatal al respecto. Entonces, los sistemas que existen básicamente son tres. La nacionalidad por nacimiento, es decir, que las personas que nacen en el territorio de un Estado son nacionales de ese Estado, o la adquisición de nacionalidad por lo que se llama el ius sanguinis, es decir, por la nacionalidad de los progenitores, o sistemas mixtos de ambos medios. Lo que en todo caso los Estados deben evitar es prácticas discriminatorias en cuanto al otorgamiento de la nacionalidad y, como decíamos, evitar que haya personas que queden en la apatridia. Esta cuestión fue abordada en la jurisprudencia de la Corte en dos casos respecto de República Dominicana. Uno, el caso de las niñas Yani Bosico, y otro más reciente, de 2014, el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas. Lo que ocurría en República Dominicana, para comentar un poco el caso, es que ese país tenía un sistema de ius solis, es decir, quienes nacían en territorio dominicano eran nacionales dominicanos. No obstante, tenía algunas excepciones, y antes de 2010 la Constitución preveía que no eran dominicanas las personas que, siendo hijas de extranjeros, nacían en territorio dominicano, pero los padres extranjeros estaban en tránsito. Es decir, cuando una persona nacía de extranjeros que estaban en tránsito, aún naciendo en territorio dominicano, no era nacional de ese país. Lo que ocurrió fue que hubo interpretaciones judiciales y legales que asimilaron a las personas migrantes en situación irregular a personas en tránsito. Es decir, República Dominicana asumía que una persona que había migrado de forma irregular a República Dominicana, aun si estaba mucho tiempo en esa situación y en territorio estatal, se la consideraba como que estaba en tránsito. Y eso derivó en privar de nacionalidad a los hijos de esas personas. Entonces, la Corte decidió, tanto en el caso de las niñas Yani Bosico como en la sentencia posterior, que los Estados debían seguir pautas de razonabilidad en el establecimiento de requisitos de nacionalidad, y que no era razonable asimilar a una persona migrante, aún en condición irregular, a una persona en tránsito. Entonces, la diferencia de las personas en tránsito y las personas migrantes es una cuestión de hecho, ya que las personas migrantes, sea en forma regular o irregular, generan un vínculo con el Estado en el que se encuentran. Por ese motivo, la Corte, en ambos casos, terminó concluyendo que República Dominicana había violado el derecho a la nacionalidad. Por último, en esta cuestión, es importante también señalar que, a diferencia de otros derechos, hay algunos derechos que la Convención Americana prevé que puedan ser solo reconocidos a los nacionales, y son los derechos políticos. Digamos, los derechos políticos se encuentran en el artículo 23 de la Convención Americana, y los estados ciertamente tienen la posibilidad de otorgar derechos políticos en distintos niveles, de acuerdo a la decisión de cada estado, a personas que no son nacionales. Pero, desde el punto de vista del tratado, del Pacto de San José, estos derechos pueden quedar restringidos a los ciudadanos, ¿no? Son derechos que tienen que ver con la ciudadanía, y la ciudadanía puede vincularse, digamos, a la nacionalidad. Esto tiene como antecedente la Declaración Americana, que establecía que los derechos de participación política
eran para los nacionales, y que también establecía un deber de las personas de abstenerse de actividades políticas en países extranjeros. Esto tiene que ver con el momento en que se adoptó la declaración y con cierta prevención de los estados en el intervencionismo extranjero. No obstante, en el actual momento constitucional en América, hay una creciente aceptación de los extranjeros residentes como actores políticos legitimados por los distintos ordenamientos jurídicos. Bueno, estas son entonces algunos conceptos previos que me parecía importante destacar sobre la libertad de tránsito y la nacionalidad, y paso ahora sí a abordar el tema de la migración de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Aprovecho para aclarar que todo lo que voy diciendo, tal vez no en todos los casos, voy comentando los hechos de los distintos casos que ha abordado la Corte, pero todo lo que voy, que son varios, son varios los casos en que la Corte ha tratado la cuestión de la migración o la cuestión del refugio también, pero todas las pautas que voy señalando surgen de esa jurisprudencia. Entonces, vamos ahora a tratar el tema de la migración. La cuestión tiene que ver con la regulación del derecho de permanencia de las personas extranjeras en un estado que no es el propio, y con los derechos que tienen a partir o en el marco de esa permanencia. La cuestión se relaciona entonces estrechamente con la igualdad ante la ley. Entonces, por empezar, para definir qué es la persona migrante, es aquella que deja un estado para trasladarse a otro y establecerse en él. Es decir, el emigrante, o que llega a un estado con el propósito de residir en él, la persona inmigrante. Entonces, el aspecto central que define a una persona como migrante es una intencionalidad, es decir, el propósito de residir, de establecer la residencia en un estado del cual esa persona no es nacional. La migración no se define por si es regular o no. La migración puede ser regular o irregular, y en todo caso hay consecuencias en el sentido de reconocer derechos a las personas migrantes. Ahora bien, ¿cómo se determina el propósito migratorio? La Corte no ha definido expresamente esta materia, pero de la jurisprudencia que comentábamos recién respecto de República Dominicana, se puede advertir que la Corte ha seguido un criterio que podríamos denominar de realidad, es decir, un criterio no formal en cuanto a la evidencia de este propósito migratorio. Lo que define la migración es justamente que se genere o que se busque generar un vínculo con el Estado receptor, independientemente de las formalidades legales. Ahora bien, es cierto que la migración puede ser en situación regular o en situación irregular. Esto depende de si la persona se encuentra o no autorizada a ingresar y permanecer en el Estado del cual no es nacional, de conformidad con las normas de ese Estado que sean pertinentes, ¿no? Entonces, sobre esto hay dos cuestiones que habría que resaltar. Por una parte, que no son admisibles ficciones legales para determinar si una persona es migrante o no es migrante. Por ejemplo, considerar que una persona que está dentro del territorio de un Estado no es migrante o no ingresó al país porque no cumplió la normativa. Esto sucedió en el ámbito de la Comisión Interamericana. Se vio un caso, el caso Rafael Ferrer Mazorra, respecto de Estados Unidos de América, que no fue evaluado bajo la Convención Americana porque Estados Unidos no es parte de la Convención, pero sí de la Declaración Americana. Y en ese caso, los hechos del caso tenían que ver con que se habían negado, órganos judiciales de Estados Unidos habían negado derechos a personas migrantes bajo la ficción legal de que como no habían ingresado regularmente al territorio, se entendía que era como si no hubieran ingresado. Entonces no estaban sometidos a la jurisdicción estatal y por lo tanto Estados Unidos no tenía obligación de garantizar ciertos derechos. La Comisión encontró que esto era violatorio de los derechos de estas personas. Por lo tanto, no caben ficciones legales
respecto de si una persona es migrante o no. Y la otra idea central es que, sea que estén en condiciones de regularidad o no, todas las personas migrantes tienen derechos frente al Estado receptor. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es el motivo de que una persona que comete lo que puede considerarse una falta administrativa, que es traspasar la frontera sin cumplir ciertos requisitos, tenga igualmente derechos y los estados tengan obligaciones de respetar sus derechos? El fundamento es que hay una obligación desde el derecho internacional, desde la Convención Americana, pero también a partir de otras normas, de los estados de garantizar y respetar los derechos de cualquier persona sometida a la jurisdicción estatal. Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, los derechos son universales, estos corresponden a todas las personas. Y deben ser respetados los derechos humanos deben ser respetados por los estados en todos los casos. Entonces interesa esta noción de jurisdicción, que no se ciñe necesariamente al ámbito territorial de un estado. La jurisdicción tiene que ver con el control efectivo por parte de un estado de cierta situación. Puede ser respecto de ciertas áreas territoriales, pero también respecto de ciertas personas. Entonces el territorio no es la única base de la jurisdicción. Y esto es muy relevante porque los estados deben garantizar los derechos a todas las personas que estén sometidas a su jurisdicción, aún en los casos que se presentan fuera del territorio. Así, por ejemplo, en la opinión consultiva 25, la Corte Interamericana analizó las obligaciones estatales respecto del asilo diplomático, que es el asilo que se ejerce fuera del territorio, en las legaciones diplomáticas, por ejemplo. Y afirmó que los estados de acogida están obligados, por lo dispuesto en el artículo 1.1, en la medida que están ejerciendo control, autoridad o responsabilidad sobre alguna persona. Y que las obligaciones generales que establece la Convención son aplicables a las actuaciones de los agentes diplomáticos que estén desplegados en el territorio de terceros estados, siempre que pueda establecerse el vínculo de jurisdicción con la persona concernida, por ejemplo, con la persona que está en una embajada o que está solicitando asilo. Esto hace también que las personas que llegan a la frontera de un país y que por ejemplo, que solicitan se resguarden sus derechos o solicitan refugio, el Estado no puede excusarse respecto de esas personas aduciendo que están fuera de su jurisdicción, porque cuando una persona ya se presenta ante las autoridades del país, debe entenderse que queda sometida a la jurisdicción estatal. Esto lo ha señalado la Corte expresamente, que al intentar ingresar al territorio de un Estado, una persona se ve sometida a la autoridad y responsabilidad o control del mismo, y que por lo tanto está ejerciendo su jurisdicción sobre esa persona. Respecto a esto también parece que debe seguirse un criterio de realidad y que no son admisibles ficciones legales o regulaciones irrazonables para negar que una persona está sometida al control estatal. Entonces, advertimos que los estados deben respetar los derechos de las personas migrantes, ya sea que estén en situación regular o no. ¿Esto quiere decir entonces que los estados no puedan tener una política migratoria? No, desde luego los estados pueden establecer una política migratoria, pero el derecho internacional señala ciertos límites. Es decir, una política migratoria me refiero a que los estados tienen la posibilidad y la potestad de determinar, en principio, quiénes pueden ingresar a un país y quiénes no, y bajo qué condiciones. Pero tienen que respetar, por ejemplo, el derecho a la igualdad de trato. Entonces, una pauta esencial respecto a este derecho es que los tratos diferenciados deben encontrarse justificados. Entonces hay que ver, respecto de las personas migrantes, cuándo es admisible una diferencia de tratamiento. Así, por ejemplo, es relevante la opinión consultiva 18 de la Corte Interamericana, que trataba sobre trabajadores en situación de migración, donde la Corte señaló la centralidad del principio de igualdad ante la ley y no discriminación,
por lo cual los estados tienen que evitar introducir regulaciones discriminatorias y combatir las prácticas discriminatorias. Entonces, lo que la Corte indicó es que, dado que los derechos humanos son detentados por todas las personas, los estados deben respetar esos derechos humanos independientemente de la condición migratoria. Y se refirió puntualmente, en este marco, a los derechos que surgen de las relaciones laborales. Entonces, los estados o los particulares no es que tienen una obligación de brindar trabajo a personas migrantes en situación irregular, pero si un migrante, aún en situación irregular, de hecho desarrolla una actividad laboral, independientemente de la potestad del Estado de adoptar acciones respecto de la irregularidad migratoria, que incluso pueden derivar en la expulsión de la persona del país, independientemente de eso, los trabajadores migratorios tienen los derechos que surjan de su vínculo laboral. La Corte explicó que una persona que ingresa a un Estado y entabla relaciones laborales adquiere derechos derivados de las mismas independientemente de la situación migratoria. Eso porque el origen o la causa de esos derechos es la situación laboral y no se vincula en forma directa con la situación migratoria. Y estos derechos deben ser garantizados sin discriminación, es decir, no hay motivo a dar una diferencia de trato entre trabajadores nacionales y trabajadores migratorios en relación a una determinada actividad laboral. Y lo mismo cabe señalar respecto de otros derechos, en general, puede ser salud o educación, o cualquier otro derecho cuyo fundamento no tenga vinculación con la situación migratoria. Igualmente la Corte señaló que es permisible que el Estado otorgue un trato distinto a los migrantes documentados o en situación regular en relación con los indocumentados, o bien entre migrantes y nacionales, pero siempre que se trate de un trato diferenciado con bases razonables, objetivas y proporcionales, y que ese trato distinto no lesione derechos humanos. Por eso, por ejemplo, pueden establecerse mecanismos de control para la entrada y salida de migrantes, de extranjeros, o también lo que señalábamos antes respecto de los derechos políticos. Pero en todo caso, los estados deben tener en cuenta que hay ciertos derechos que no son derogables para ninguna persona, sea nacional o extranjero, como puede ser el derecho a la personalidad jurídica, a la prohibición de esclavitud o prohibición de tortura, a la integridad personal, y otros que no pueden depender jamás de la situación migratoria. También, otra cuestión que los estados tienen que considerar es que el derecho de libertad de movimiento y permanencia está reservado para migrantes regulares. Por lo tanto, ese derecho, digamos, los migrantes irregulares deben o regularizar su situación o el Estado puede ciertamente adoptar acciones. Pero el resto de los derechos merecen un trato igualitario entre nacionales y extranjeros. Y cualquier restricción a los mismos debe tener una base legal, debe responder a un interés legítimo, expresamente indicado, debe relacionarse con, digamos, la medida que se adopte para restringir un derecho de una persona migrante, debe relacionarse con ese interés o ser útil para lograr ese interés, y no debe haber otros medios menos lesivos para esa finalidad que la restricción de esos derechos. Sentado lo anterior, es importante destacar también que, como vengo diciendo, los estados pueden expulsar a las personas migrantes que no estén en situación regular. Pueden iniciar procesos tendientes a esa expulsión. Pero esto no obsta a que deben respetar todos los derechos humanos de las personas migrantes, aún las que están en situación las que están en situación irregular, inclusive los derechos que tienen que ver con el debido proceso y otros, ¿no? O sea, es esencial en ese sentido que se adopten acciones específicas para garantizar el debido proceso de las personas en presunta situación migratoria irregular, a efectos de determinar si esa situación es regular o no, y en todo caso proceder a su expulsión. La Corte ha señalado varias pautas al respecto, y voy a señalar solamente algunas, que son como las más concretas. Por una parte, lo que tiene que ver con la privación de libertad en procesos migratorios. La Corte ha señalado que la detención de una persona en irregularidad migratoria,
por causa de la irregularidad migratoria, nunca puede ser una sanción o un castigo. No puede ser una pena. Y el proceso que puede derivar en la expulsión debe realizarse con un apego estricto a las garantías del debido proceso, cualquiera sea la condición o estatus migratorio de la persona. Y tanto si estos procesos de expulsión son seguidos ante una autoridad administrativa o judicial. Las pautas del debido proceso deben garantizarse en todo caso. Son relevantes al respecto tres opiniones consultivas, las números 16, 18 y 21, y también el caso Vélez-Lor respecto de Panamá, y otras decisiones, pero esas son centrales. Y allí la Corte indicó que para cumplir estos objetivos respecto del debido proceso, la Corte debe resolver factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es decir, los Estados tienen que adoptar medidas específicas que compensen la desigualdad en la que se encuentran los migrantes y que los ayuden a reducir estos obstáculos que puede implicar para ellos acceder a la justicia o que se siga el debido proceso. Entonces, por ejemplo, las personas migrantes sometidas a proceso deben ser informadas de forma expresa y formal de las circunstancias que motivan o que podrían motivar la expulsión, deben ser informadas sobre sus derechos a exponer razones y a oponerse a los cargos en su contra, tienen que tener también información sobre y dársele la posibilidad efectiva de solicitar y recibir asistencia consular y asesoría legal, incluso a través de servicios públicos y servicios de traducción o interpretación, si no entendieran el idioma del Estado. También el debido proceso implica que la decisión, que la persona pueda someter el caso a una autoridad competente y que la decisión que adopte esa autoridad sea formalmente notificada y motivada conforme a la ley. A su vez, las decisiones de expulsión no pueden ser automáticas o en un tiempo muy breve. Eso puede en sí mismo constituir una violación a los derechos, porque estos tiempos tan breves pueden negar, de hecho, la posibilidad de que las personas migrantes ejerzan sus derechos en el marco del debido proceso. A su vez, las decisiones de expulsión deben ser individuales. Están expresamente prohibidas por el artículo 22 de la Convención las expulsiones colectivas. Y la cuestión de expulsiones colectivas se refiere no tanto a que sean expulsiones de una gran cantidad de gente, como a que no se haya evaluado las circunstancias individuales de cada una de las personas expulsadas. Es decir, no tiene que ver con el número, sino con que hace falta que los procedimientos se evalúen a cada una de las personas en forma individual, a la situación de cada persona en forma individual. Esas son entonces las pautas centrales sobre la cuestión de la migración, en cuanto al respeto de los derechos de las personas migrantes, sea en situación regular o irregular, en tanto que estén en el territorio de un Estado, y a los procesos de expulsión. Yo pasaría entonces a señalar algunas cuestiones sobre la condición de refugiado, que es algo distinto, pero antes de eso, quiero hacer un comentario sobre el caso Vélez-Lor contra Panamá, en relación a una decisión reciente de la Corte Interamericana en ese caso. Ese caso fue decidido en primer término en el año 2010, y trataba sobre la detención del señor Vélez-Lor, de nacionalidad ecuatoriana, por la migración irregular. Y los hechos del caso involucraban también la privación de libertad del señor Vélez-Lor en una cárcel en Panamá, en la cárcel de La Joyita. La Corte allí señaló las pautas que acabo de indicar sobre debido proceso, sobre privación de libertad, sobre la imposibilidad de aplicar la privación de libertad como una pena. Pero lo que me interesa destacar ahora son las medidas provisionales que adoptó la Corte en forma reciente. Ustedes sabrán, la Corte aborda casos contenciosos, es decir, donde se imputa o se atribuye la responsabilidad estatal a un Estado por la comisión de violaciones a derechos humanos, pero también puede disponer medidas provisionales, esto es, medidas urgentes para tutelar derechos de personas que están en un riesgo actual e inminente de lesión a sus derechos humanos.
esto lo puede hacer en el marco de un caso que está conociendo, como es el caso Vélez Lor, o independientemente de un caso. Pero en este caso sucedió que, como medida de reparación en la sentencia de 2010, la Corte ordenó la adecuación de establecimientos destinados a la detención de personas migrantes, cuando esa detención fuera necesaria y proporcionada de acuerdo a las pautas que señalamos. La Corte se encuentra supervisando el cumplimiento de esta medida, que fue dispuesta en 2010. Al día de hoy todavía se encuentra supervisando el cumplimiento de la medida, y en mayo de 2020, los representantes de la víctima solicitaron una medida provisional vinculada con la situación de la pandemia por el COVID-19. Entonces pidieron que se adopten medidas de protección para, no solamente, digamos, no para la víctima, sino para personas migrantes alojadas en un centro de detención en Panamá, para resguardar la vida, la integridad y la salud en el contexto de la pandemia. Y eso fue en mayo de 2020, y en ese mismo mes, la presidenta de la Corte resolvió adoptar medidas urgentes que en julio fueron confirmadas por la Corte. Los representantes de la víctima habían informado sobre un incremento de detenciones y una situación de hacinamiento y falta de atención médica que en el marco de la pandemia ponían en riesgo muy grave a estas personas. Y la Corte señaló que con independencia en su decisión sobre las medidas provisionales, la Corte indicó que con independencia de la condición migratoria, las personas deben ser tomadas en cuenta en las respuestas a la crisis actual respecto de la pandemia, y deben tenerse en cuenta las desigualdades preexistentes que se ven exacerbadas por la propagación del virus, para que los estados entonces actúen sobre esas desigualdades a fin de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas. Señaló entonces el tribunal que en la coyuntura actual generada por la pandemia, y a la luz de la jurisprudencia de la Corte, debe darse especial énfasis a garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado, sin discriminación alguna, incluyendo a las personas migrantes y otras personas en condición de vulnerabilidad. Por lo tanto, ordenó al Estado que asegure en forma inmediata y efectiva el acceso a servicios de salud esenciales, señalando una serie de acciones a tal efecto, tales como disminuir el hacinamiento y establecer protocolos o planes de actuación para la prevención del contagio del COVID-19. Me parecía interesante comentar esta decisión reciente de la Corte que se vincula con la situación migratoria y con la coyuntura actual de la pandemia, que es una decisión que refleja de qué forma los derechos de personas migrantes, sea en situación irregular o irregular, deben ser abordados bajo una perspectiva de no discriminación y bajo una lógica de garantizar sus derechos independientemente de la situación migratoria. Esto sería entonces lo relevante en cuanto a migración. Pero paso ahora a señalar algunas cuestiones muy esenciales de la jurisprudencia de la Corte respecto de la cuestión del refugio. Básicamente, hay que diferenciar esta cuestión de la migración. En el caso de la migración hay una intención de la persona de vivir en un país que no es el suyo, o que no es el país de su residencia habitual. A diferencia de esto, en los casos que tienen que ver con refugio, o más en general los que tienen que ver con la cuestión de la protección internacional, la cuestión es de otra naturaleza. El ingreso al país receptor no se basa en la voluntad de la persona de trasladarse, sino que la persona en cuestión se ve forzada a salir de su país de origen o de nacionalidad y a buscar protección en otro país. Entonces, se trata de esto, de la protección que da un país a personas que se ven en obligación de salir, digamos, que se ven de hecho compelidas a salir de otros países. ¿No? Es la protección que ofrece un Estado a una persona extranjera por la amenaza que corren sus derechos humanos en los países o en los estados de procedencia. Entonces, la jurisprudencia de la Corte ha diferenciado, y el derecho en general diferencia entre lo que es el asilo y el refugio, siendo el refugio una forma específica de asilo.
Entonces, para señalar esto, voy a empezar por una cuestión más general, que es el principio de no devolución, y luego haré una referencia a la cuestión del asilo y de refugio. La Corte abordó el principio de no devolución, que implica la obligación del Estado de no devolver, de no expulsar a una persona, de no remitir a una persona extranjera a otro Estado si sus derechos corren riesgo, como ahora vamos a ver. Como decía, la Corte abordó este principio en el caso Wong Ho-win respecto de Perú. Es la primera oportunidad en que la Corte se pronuncia sobre las obligaciones de los Estados en el marco de procesos de extradición. El caso trataba sobre un ciudadano chino que se encontraba en Perú y que era reclamado por China para ser juzgado por delitos de contrabando y lavado de dinero. Y lo que él alegaba es que en China estaban en riesgo sus derechos humanos y que se le podía aplicar incluso la pena de muerte. Cuestión que luego se advirtió en el marco del proceso que China daba garantías de que no se aplicaría esta pena. Pero independientemente de la resolución del caso, lo que interesa señalar es que la Corte determinó que el principio de no devolución está establecido en el artículo 22.8 de la Convención Americana, se aplica a todas las modalidades de devolución por un Estado respecto de una persona extranjera a otro Estado, inclusive procesos de extradición. Y la Corte también recordó que este principio también se encuentra en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, señalando entonces que no se concederá la extradición ni se procederá a la devolución de las personas cuando haya presunción fundada de que corren peligro en cuanto a su vida, o de que la persona puede ser sometida a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o que puede ser juzgada por tribunales de excepción o ad hoc en el estado requiriente. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones normativas, la Corte explicó que el principio de no devolución es el deber del Estado de no devolver, expulsar, extraditar, o de cualquier modo poner a una persona que esté sujeta a su jurisdicción a disposición de otro Estado o de un tercer Estado, cuando exista la presunción fundada de que la persona estaría en peligro de ser sometida a tortura o que se violarían otros derechos, inclusive su vida o determinadas garantías judiciales muy básicas. En el ámbito del sistema interamericano, el principio de no devolución aplica a todos los extranjeros, sean refugiados o migrantes, y sin importar su condición migratoria. Para determinar esta situación de riesgo, los Estados deben articular un procedimiento. Entonces hay una obligación positiva de los Estados de prever procesos para evaluar si corresponde aplicar este principio de no devolución o no. Entonces, esto implica que cuando una persona alegue una situación de riesgo, los Estados deben al menos entrevistar a la persona y realizar una evaluación previa a efectos de determinar si existe o no un riesgo en caso de expulsión, y esta evaluación debe hacerse bajo las pautas del debido proceso. Otra cuestión que tiene que ver con el riesgo a que pueden estar sometidas personas extranjeras son las instituciones, como señalaba antes, del asilo y del refugio. Esto también está preceptuado, digamos, está normado en el artículo 22 de la Convención Americana, que señala, en el inciso 7, el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales. Sobre la cuestión del asilo y del refugio existen múltiples convenios internacionales. Entonces existen distintos tipos de asilo. Uno, el asilo en sentido estricto, diplomático o territorial, y otro, el asilo bajo el estatuto de la condición de refugiado. Este último la Corte lo ha entendido con base en las pautas del derecho internacional, en una definición también ampliada, teniendo en cuenta la declaración, la declaración de Cartagena sobre el refugio, y ha señalado entonces que el refugio es la protección de aquella persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas,
se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores no quiera, acogerse a la protección de su país de nacionalidad o de residencia habitual. Y que a causa de esos acontecimientos esté fuera del país donde antes tenía esa residencia. Entonces el término refugiado aplica también a aquellas personas que han huido de sus países de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos o la violación masiva de derechos humanos, así como otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. En todos estos casos que acabo de mencionar, todos estos tipos de riesgos, o sea, persecución por raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un determinado grupo social, o por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos armados, etcétera, violación masiva de los derechos humanos, todas estas circunstancias dan lugar a la condición de refugiado. Esta condición no es algo que el Estado otorgue arbitrariamente o discrecionalmente, sino que debe ser reconocido, es decir, el Estado cuando está ante una situación de refugio de una persona que está en estas condiciones, debe reconocer este carácter y en consecuencia darle protección a la persona en su territorio. Es necesario distinguir la institución del refugio de la del asilo diplomático. Que el asilo diplomático es la protección que un Estado brinda a una persona en sus legaciones diplomáticas, es decir, o en navíos de guerra, aeronaves, campamentos, etc., pero fuera del territorio estatal. La Corte ha señalado en la opinión consultiva 25 que el asilo diplomático no es un derecho como tal protegido por la Convención. Lo que no quiere decir que los Estados no tengan que, digamos, frente a una persona que solicita asilo, no tengan ciertas obligaciones que se desprenden del hecho de que esa persona se encuentre en su jurisdicción. Pero básicamente no hay un derecho a exigir por parte de las personas que se les otorgue asilo diplomático. La cuestión del refugio fue conocida por la Corte en opiniones consultivas, como mencionaba, pero también en un caso contencioso que es el caso Pacheco Tineo contra Bolivia, que es una sentencia que fue decidida en 2013. Los hechos de esa sentencia datan de 2001 y tienen que ver con una familia originaria de Perú que se encontraba en Chile, donde en Chile había sido reconocida los miembros de esa familia como refugiados, pero estando en Chile ingresan a Bolivia y solicitan en Bolivia ser tenidos por refugiados. Bolivia rechaza sumariamente, de forma muy rápida, ese pedido y expulsa a los miembros de la familia a Perú. Entonces, esto dio lugar a la sentencia de la Corte Interamericana, que, digamos, donde la Corte desarrolla ciertas pautas. Entonces, el tribunal lo que indicó es que las personas que solicitan refugio no pueden ser rechazadas en la frontera sin un análisis adecuado de sus pretensiones, y que deben ser oídas con las garantías del debido proceso. Lo contrario implicaría, de plano, negar el carácter de refugiado a una persona, sin que la persona tenga posibilidad de demostrar la condición de tal. La Corte también señaló entonces que los estados deben tener procedimientos especiales, específicos, que en general son administrativos, para determinar la condición de refugiado, y que estos procedimientos deben respetar el debido proceso. Este debido proceso incluye que las personas cuenten con las facilidades necesarias, inclusive interpretación, asesoría y representación legal, para poder actuar en el proceso. Las personas también tienen que poder ser entrevistadas, que haya una entrevista personal para conocer cuál es la situación que la persona está señalando, y que la decisión debe ser adoptada por una autoridad competente, identificada claramente. O sea, tiene que haber una autoridad específica que tenga la potestad en lo que tiene que ver con el otorgamiento o el reconocimiento, de la condición de refugio, y la decisión tiene que ser fundada con base en criterios objetivos, es decir, no con base en pautas discrecionales que pueda adoptar el Estado. También la decisión contraria debe poder ser recurrida ante autoridades superiores, y deben poder presentarse acciones judiciales de tutela
así como se debe resguardar también el derecho de las personas a permanecer en el país hasta que se adopte la decisión definitiva sobre la condición de refugio. Estas son entonces las pautas centrales que puedo señalar sobre, sobre migración y refugio en la jurisprudencia de la Corte. Como ven, lo que he comentado son los aspectos centrales que se derivan de esta jurisprudencia, sin perjuicio de que ya es una jurisprudencia que ha avanzado en una multiplicidad de decisiones y que hay pautas muy específicas o más específicas que pueden advertirse en la misma. Lo último que se puede señalar, digamos, es que, a modo de conclusión, es la idea central, en todo caso que me interesa transmitir, es que desde la perspectiva del derecho de los derechos humanos, del derecho internacional, la migración y en general el fenómeno de la movilidad humana no debe ser visto como algo que ponga, digamos, en una situación crítica a los estados o que habilite a respuestas estatales que violen derechos humanos, sino que por el contrario, debe entenderse que genera deberes especiales de los estados respecto de las personas migrantes. En última instancia, el debate sobre la migración es el debate sobre la igualdad de las personas y sobre la universalidad de los derechos humanos. Entonces, debe tenerse en cuenta siempre que los derechos fundamentales, los derechos humanos son para todas las personas, y esta es la pauta que debe regir siempre, en todo caso, en el entendimiento de las problemáticas que pueden surgir en el ámbito de la migración. Esto sería... Muchas gracias. Muchas gracias a Agustín por esta excelente exposición que nos ha compartido, que ha preparado para compartir con nosotros en el diploma. Y bueno, a diferencia, y como nos han solicitado en distintas intervenciones, en esta oportunidad, más que contestar preguntas con el abogado que nos hizo la presentación, queríamos dedicar unos 10-15 minutos a, como es un tema tan sensible, a que ustedes también puedan compartir entre ustedes, y lo vamos a subir a la plataforma, esta grabación, cuáles son sus experiencias cubriendo cómo ven la temática desde un punto de vista periodístico de la situación de los derechos humanos de las y los migrantes. Así que cedo la palabra a quienes quieran levantar la mano. Si hay dudas específicas sobre la jurisprudencia, pues bien, esas las podemos resolver el propio viernes con el asistente jurídico de UNESCO para quienes quieran participar, pero sería importante que podamos compartir entonces en estos 10 minutos, si hay alguien de Chile, de Venezuela, de Colombia, de estos países, bueno, ni que hablar Guatemala, Centroamérica, que nos puedan compartir respecto a su punto de vista breve con las y los compañeros sobre la situación que están viviendo las comunidades migrantes en nuestra América Latina y Caribe, y entonces también que ustedes pudiesen visualizar en sus coberturas que siempre se puede citar, ya sea la opinión consultiva que hacía mención el abogado, o los distintos casos tan emblemáticos como, por mencionar uno simplemente, el caso Vélez Lor, al cual hacía mención el abogado Agustín Martín, el hecho de que la Corte Interamericana señaló que las y los migrantes debían recibir vacunas y tratamiento por COVID-19. La Corte Interamericana fue el primer organismo interamericano en señalar y obligar a los estados a que todas las personas en situación de movilidad humana recibiesen no solamente la vacuna, sino que acceso a un tratamiento en caso de resultar infectados por COVID-19. Tenemos a Gustavo, a Simeón, a Cristina y a Alejandro. Entonces, en estos 10-15 minutos que nos quedan, la idea es un debate, esta vez entre periodistas, entre colegas, con un tema muy sensible porque a quienes somos migrantes, en mi caso por temas laborales, o que somos hijos de migrantes, es un tema muy sensible y en América Latina lo estamos sufriendo. Gustavo, te escuchamos. Breves, recordemos ser breves, por favor, para que todas y todos podamos participar. Adelante, Gustavo. Gracias, Matías. Bueno, yo te voy a hablar desde mi experiencia. Como bien saben, pues yo
estoy exiliado en España, tengo asilo político actualmente en España por las amenazas de muerte y persecución que tuve en Colombia, atentados y todo ello, la sobrevivencia a los atentados que me hicieron. Yo diferenciaría dos cosas. Para mí, una cosa es ser migrante y otra cosa es ser exiliado. Para mí, el migrante es aquel que migra de su país o de un lugar a otro de manera voluntaria. Para mí, esa es mi opinión, a pesar de que en muchos libros y muchos autores tienen otra perspectiva de ello. Pero para mí, el migrante es el que migra de un lugar a otro por su propia voluntad, como lo hacen las aves, como lo hace cualquier animalito en estos tiempos de que migran de un lugar a otro, ¿no? Ese es el migrante para mí. Y exiliado, por ejemplo, yo, una persona que le toca salir de manera obligada de su país, ojo, bien sea por motivos económicos, para mí ese es un exiliado económico, y el exiliado político, aquel que le toca salir de su país porque es amenazado de muerte y todo ello. Haciendo esta pequeña diferenciación de lo que yo considero exiliado y migrante, creo que el tema en todo el mundo es bastante complicado. Lo vemos en Colombia con los ciudadanos venezolanos que les tocó exiliarse de su país hacia Colombia y hacia otros países de Latinoamérica, donde los están expulsando incluso de manera masiva, donde se les acusa de que son ladrones, no sé, bueno, mejor dicho, hay de todo en contra de ellos. Lo vivimos los que hemos tenido que salir hacia Europa y otros países del mundo por la cuestión de violencia que actualmente se vive en el país, pero además es difícil para aquellas personas, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro y lo escribí ahora ratico, el de Rebecca Sproser en Colombia, que se le vulneró el debido proceso de manera doble. Primero, porque ella entró al país y ella entró en una condición ella entró a Colombia en una condición de visitante, ¿no? Pero la cogió primero la pandemia y segundo la protesta que no pudo salir del país en ese momento. Y se dedicó a cubrir todo lo que era, como periodista, a cubrir todo lo que eran las protestas que se estaban presentando en Colombia contra el gobierno colombiano. Y fue testigo del asesinato de uno de los líderes de las protestas en contra del actual gobierno en Cali. Y el gobierno, en vez de recoger esa información de ella como testigo, decide expulsarla. Y ahí ve uno cuál es la mano negra, por así llamarlo, que estaba atrás de ese asesinato de ese líder de la protesta. Entonces, para mí es muy complicado la situación del migrante, muy complicado la situación del exiliado también. Y creo que ya es hora de que los países vayan pensando de que nosotros tenemos o somos ciudadanos del mundo y no ciudadanos de un determinado país, y que por lo tanto donde lleguemos tendríamos el derecho a tener iguales condiciones y derechos, y no creo en lo que se debería aplicar lo que decía el Agustín, compañero. Agustín, Sí, el abogado. el trato diferenciado. Creo que el trato diferenciado no debe existir. Lo que debe existir es un trato diferencial. Ojo, los términos son muy distintos. Una cosa es un trato diferenciado y otra cosa es un trato diferencial. Gustavo, tiempo porque si no se nos Vale. va. Pero sin duda que tocaste un tema central desde tu propia experiencia. Muchas Y gracias por la palabra y bueno, que dejo ahí sucedió para... excelente en Colombia y que seguramente sucede en otros países de la región respecto a el exilio y el exilio particular de ciertos periodistas, ¿no? Que no es un tema menor en nuestra región. Ahí, Gustavo, mencionar algunas cuestiones, creo que el abogado lo señaló, en la jurisprudencia de la Corte ha sido bastante clara en señalar esto del trato, que significa un trato diferencial en el sentido de que a las personas que solicitan asilo, que están en carácter de refugiados, se requiere atender ciertas particularidades, pero al migrante, a quien está en calidad de migrante, debería tener los mismos derechos, tal como lo señaló la jurisprudencia de la Corte y que señalaba el abogado, que las personas, que los nacionales de ese país, un trato igualitario y en calidad de dignidad humana, que es lo que la Corte ha señalado varias veces. Simeón Rojas, desde Venezuela. El micrófono, Simeón.
Luego viene Cristina, Alejandro y Héctor. Simeón, algo no sabría decirte. ¿Sí? A ver, de vuelta. ¿Ahí? Ahí sí, Simeón, gracias. Ok, perfecto. Bueno, quería comenzar permitiéndome pues el sano diferimiento con el amigo que me antecedió en la palabra con respecto al tema de la migración. Porque fíjate, de acuerdo a la experiencia venezolana, la migración que ha venido ocurriendo desde nuestro país, hablemos de los últimos 20 años, pero acentuada en los últimos 6, no es una migración voluntaria, no es una migración de ciudadanos venezolanos que deciden irse para otro país porque tienen un plan determinado en ese país, no. Los venezolanos que están migrando forzados por las circunstancias socioeconómicas y políticas existentes en nuestro país, las cuales, entre otras cosas, no le garantizan a estos ciudadanos calidad en sus condiciones de vida y se ven forzados a salir al extranjero a buscar esas condiciones que no reciben aquí en Venezuela. Y quiero referirme a un caso específico de los indígenas, materia en la cual yo trabajo. Nosotros acá en Venezuela hemos tenido en los últimos 3 años una fuerte migración de indígenas del pueblo Guarao. Los Guaraos son un pueblo que están en el estado Delta Amacuro. El Delta Amacuro es el delta del Orinoco, el río más grande de aquí de Venezuela. Y estos hermanos indígenas caminan kilómetros a cuestas para llegar hasta la frontera con Brasil, donde afortunadamente y gracias a Dios han podido recibir la atención por parte del Estado venezolano, del Estado brasileño, atención que no han recibido aquí en Venezuela. Y de igual manera, por ejemplo, indígenas del Amazonas, del estado de la región geográfica de Venezuela donde yo me encuentro, que migran mayoritariamente hacia Colombia, no cuentan los indígenas que migran de Venezuela a Colombia la misma atención que les brinda el estado de Brasil a los hermanos Guarao. Pero, bueno, son 2 focos de fuerte migración que hay desde Venezuela hacia Brasil y hacia Colombia en materia, en lo que tiene que ver pues con los indígenas. Entonces, en este caso, afirmo pues que de acuerdo pues a investigaciones propias que hemos realizado, ha fallado en este país, en estos 2 países, es la asistencia consular que el Estado del país origen de estos migrantes debería brindarle a sus conciudadanos en esos países para de alguna manera estar vigilantes de las condiciones en las que allí se encuentran, sus estatus migratorio y atender cualquier tipo de problemática que allí se presente. Entonces, bueno, en un sano diferimiento de alguna manera, pues, no coincido con lo señalado por el amigo Gustavo Enrique, en el sentido pues de que la migración no se trata de plenamente de un acto voluntario, sino que de alguna manera puede ser también un acto forzado al no tenerse las condiciones socioeconómicas y políticas en un determinado país y que por ende obliga a los ciudadanos entonces a tener que emigrar. Muchas gracias. Gracias, Simeón. Y bueno, qué lindo tener distintos puntos de vista. Sí les solicitamos que podamos tenerlo bien breve para que todos alcancemos a conversar. Gracias, Simeón, y por supuesto que el viernes desde ya les invito a conectarse a la charla práctica que nos brinda la UNESCO para que puedan seguir profundizando en este debate que es súper interesante. Yo sabía que era una buena idea que conversen entre ustedes, que esa es la idea de este foro. Cristina, desde Chile. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer este espacio. Nosotros como país hace una semana tuvimos una situación muy compleja que se vio justamente con relación a este tema y por lo mismo quería compartir un poco la reflexión que uno vive como comunicadora también. La marcha se llamaba en el norte de Chile No Más Migrantes
en una ciudad al norte llamada Iquique, donde más de 3.000 personas han llegado desde diversos puntos de las fronteras en situación irregular. Y yo quería un poco como reflexionar con relación a cómo ha sido el trato de la prensa con relación a los conceptos que hoy día nos dan luces también de cómo podríamos relatar este tipo de situaciones. Porque justamente cuando se habla de que todas las personas que deciden, más allá de que sea forzado o no, llegar a un lugar y asumir que ese va a ser su lugar de residencia debido a crisis políticas, ambientales o desplazamientos forzados por distintos motivos, como comunicadores y como comunicadoras, cómo relatamos la situación de la migración, sobre la situación de la migración regular o irregular. Me parece muy interesante lo que se plantea aquí y quería también como reflexionar en el sentido de, por ejemplo, en Chile hoy día existe una ola conservadora, nacionalista, de grupos que van justamente exigiendo la salida de los migrantes, pero no se exige a los gobiernos que son ellos los que tienen que responder con relación a situaciones que se están viviendo con relación a la cantidad de migrantes que llegan al país y que hoy día no están en la absoluta indefensión. Están enfermos, están muriendo. Lo que ocurrió ese fin de semana fue muy triste porque se le quemaron los documentos a las personas que vivían, que estaban durmiendo en plazas, que estaban durmiendo en carpas, y me parece que los gobiernos no han respondido a la situación que están viviendo todas estas personas, y deberían ser ellos en ese sentido los que hoy día deberían dar respuesta y acompañamiento justamente a los procesos de documentación irregular. Es muy triste lo que se vive en Chile, porque por una parte estamos avanzando en más leyes, más democracia, más derechos con un proyecto de una nueva constitución, pero también grupos importantes de fascistas, de xenófobos, están exigiendo la salida de compañeros migrantes que sabemos que están en Chile no porque quieran, sino porque se han visto obligados a trasladarse a este. Gracias, Cristina. En particular para las y los colegas, comunicadores, comunicadoras, les invito a que busquen, ¿no? Cristina, de repente en el grupo de WhatsApp nos puedes compartir algunos enlaces de las imágenes, si tú tienes, porque a mí se me pone la piel de gallina, las vi, y es tremendo, ¿no? Hay una imagen que es tremenda, que es una persona lanzando a un fuego un carrito de un bebé, de una guagua, como se dice en Chile, tremendo. O sea, las pocas pertenencias que tienen los migrantes, wow, es tremendo. Y bueno, qué pertinente la jurisprudencia de la Corte en ese sentido. Les invito a compartir, a debatir, porque es un tema súper sensible. Por ahí alguien ponía, Simeón, creo que desde la perspectiva del migrante, ¿no? Cómo falta contar esas historias en profundidad. Alejandro desde México. Y gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues agradecer a la oportunidad que nos brindan para participar. Aquí México realmente ha implementado a través del Poder Judicial un protocolo para para la impartición de justicia a las personas en condición migratoria. Efectivamente, está una comisión especial para la asistencia al refugiado y otro al desplazamiento pues migratorio, pero más que nada comentar que aquí pues es obvio que la política que exigía a México que fuera un país de recepción de migrantes no ha funcionado, y hemos visto cómo hay un precedente de la Organización Internacional del Trabajo que dice que todos los que gozan de derechos humanos, indubio operandi pro homine o pro persona, deben de gozar de los beneficios de pues todos los estados. Finalmente este es un tema de derecho convencional, o sea, se está respetando, se tiene que respetar el derecho humano de los migrantes, no importa de la región, si es de Asia, como en este caso, perdón, si es de Europa, como en el caso
de los árabes que están migrando a Europa, o como es Centroamérica, que están emigrando a Norteamérica. Aquí lo importante es que se goza de esa garantía o de condición de dignidad humana, y es por ello la intervención importante de la Corte Interamericana para constantemente exigir a los estados que reconozcan la dignidad de las personas, porque aquí México no ha podido serlo, no ha tenido claro esa cultura jurídica. Muchas gracias. Gracias Alejandro por esos comentarios. Nos quedan Héctor, Patricia, Andrea y Gloria. Y a ella cerramos para que no se nos vaya tan tarde, igual la grabación va a quedar disponible. Héctor, adelante. Héctor, estás en silencio. A ver, Héctor, ahí, ¿sí? Si quieres, te mando una solicitud de reactivar audio. A ver si ahí. Ahí sí. Sí, Héctor. Mira, estamos nosotros, tal como decía la colega, respecto a una situación especial que se dio en Iquique, pero a mí me preocupa. Creo que quedó en la Héctor. No, me parece que lo hemos perdido. Mientras tanto, Héctor se puede reconectar. Vamos con Patricia. Hola, buenas tardes a todos. Voy a ser breve, pero quiero retomar las palabras que mi compañera Cristina ha mencionado. Los conceptos dan luces. Si bien como periodistas o como comunicadores tenemos que tener claro los conceptos, pero desde un punto ya más objetivo. Entiendo que este tema es muy sensible para tocarlo, para informarlo, para difundirlo, el concepto que ustedes quieran manejarlo, pero también entiendo de que tenemos que dejar de lado la subjetividad en este caso para informar, para dar a conocer, para educar. Es lo que muchos de nosotros queremos hacer y lo estamos haciendo. Y me parece muy pertinente este tipo de diálogos. Me ha gustado escucharlos. Por eso he tomado esas palabras principales de conceptos dan luces. Si yo tengo claro bien un concepto, puedo reubicarlo a una particularidad de manera deductiva, casos particulares me refiero. Pero este es un tema tan amplio, tan general, que a veces uno no puede dejar de dar opiniones subjetivas, experiencias también pueden ser valentes. Entonces, en ese sentido, como comunicadora social, como periodista, tenemos que discutirlo, tenemos que seguirnos apoyando y dar ese tipo de opiniones que a mí me alimentan, o escucharlos desde todos los puntos de vista que ustedes han dado. Para mí es una retroalimentación muy importante, porque no puedo dirigirme de la misma manera a una persona que a otra. En mi país, por ejemplo, la mayoría de las personas aún no saben leer. No una mayoría, ya una minoría exactamente, no pueden leer ni escribir. Yo me refiero más al campo, a la parte alejada de los centros urbanos. Entonces, no puedo yo tocar este tema sin haber tenido los conceptos claros aún, pero de manera objetiva. Eso quiero resaltar porque entiendo, nuevamente, quiero redundar tal vez, entiendo que en esta parte tan sensible uno tiene que a veces dar opiniones, experiencias propias y subjetivas, pero nuestra labor yo creo que va un poquito más allá, y un gusto haberlos escuchado, las opiniones y las diversas experiencias que ustedes tienen desde sus países. Gracias. Gracias, Patricia. Es la idea, que puedan intercambiar entre ustedes. Vamos cerrando entonces con Gloria y... Ay, había alguien que bajó la mano, pero bueno, bajó la mano. Ah, Andrea estaba ahí, que se bajó la mano. Entonces, Gloria y Andrea. Adelante, Gloria. Gracias. Pues yo lo que quiero compartir un poquito está en relación
a cómo hacemos el manejo de la información de las personas migrantes, porque el punto es, como tú dices, hasta un enfoque de una imagen para tomar una fotografía, que a veces no resulta, digamos, no refleja la realidad de las personas migrantes. México ahora mismo tiene más de 7,000 personas de Haití que están asentados en la frontera norte, en el estado norteño de Coahuila, y allí es en donde las imágenes que se han difundido como de un asentamiento irregular, las personas cruzando el río, de alguna manera a mí me parecen imágenes que pueden en algún punto discriminarlas, ¿no? Por esa condición de migración. Si México bien sí tiene muchos esquemas de apoyo a personas migrantes, lo cierto es que no se han visto en las noticias reflejados esos apoyos. Al contrario, se inició una política de repatriación de los haitianos, otros haitianos que se quieran quedar en nuestro país se puedan quedar. Y más allá de las personas de Haití, lo que luego a mí me ha tocado ver son personas de Salvador, de Honduras, de Guatemala, que hacen una movilización hasta llegar a Estados Unidos y se van quedando en diferentes estados del país y son víctimas de delito, de diversos delitos, de agresiones sexuales a las mujeres, de trata, de explotación sexual. Y ahí es en donde ellas tienen derecho, tanto por lo que señalan las leyes como por todos los acuerdos internacionales con los que México ha firmado, pues de ser incluso obtener su visa por razones humanitarias. Y a veces esos derechos que la víctima no conoce no se le hacen efectivos. Es decir, cómo nosotros como personas periodistas podemos estar dando a conocer ese punto adecuado y que no, lo que decía la compañera es que tenemos que ser objetivos en la información, pero la parte de la sensibilidad que tenemos como periodistas no está disgregada de la objetividad. O sea, como persona periodista yo puedo tener emociones y puedo también ser empático con la situación al momento de escribir incluso una palabra, de usar una palabra o de no usarla para referirnos a las personas migrantes. Los conceptos que hoy se quedan claros ya de diferencias, me parecen muy pertinentes que los hayamos visto, porque a veces los pasamos por igual, ¿no? Migrante, exiliado, y no es así, no son sinónimos. Y a veces los usamos o los usan muchos compañeros y compañeras periodistas como sinónimo y al final no reflejan la situación de una persona que está en una movilidad no porque quiera, sino porque es urgente salir de su país. Los haitianos les urge salir de su país porque no les dan las condiciones ni garantías necesarias y como periodistas nosotros sí tenemos que tener esa parte humana, sensible, de poderle expresar a la demás gente esa situación que ellos viven y no ser cómplices también en muchas de las ocasiones del Estado de solo pasar los datos y las cifras, ¿no? Se apoyó con tantas despensas, se apoyó con tantos alimentos calientes, se apoyó con tanto, porque eso finalmente no es una información que le deje tranquila a la persona. A lo mejor el lector o lectora o la audiencia que va a ver la información, pues los va a ver como personas que están usurpando mi territorio y entonces lo mejor es que lo saquen, ¿no? Creo que también nosotros tenemos que tener esa sensibilidad como periodistas para poder expresarlo de la mejor manera, para ayudar a que las demás personas observen el fenómeno de la migración como tal, como un fenómeno, no como una invasión. Gracias. Gracias, Gloria. Andrea. Y ahora sí. Buenas tardes y saludos desde Costa Rica. Bueno, mi comentario es precisamente lo que comentaba Gloria, que yo creo que abrir estos espacios con varios periodistas de América Latina precisamente pone en la mesa el tema del tratamiento informativo periodístico en temas de migraciones. Y eso es clarísimo porque ahora que ustedes estaban hablando, me acordé del caso del niño Elian González, donde ese niño con 5 años se convirtió objeto de los medios de comunicación y al mismo tiempo se convirtió en objeto geopolítico. Y nunca hubo un respeto a la imagen de él, nunca hubo un respeto a la situación de él en ese momento que había perdido a su madre y simplemente se convirtió en un objeto político. Y lo peor de todo es que todos nos convertimos en cómplices de una situación así y es ahí donde uno tiene que replantear el rol de los periodistas a nivel latinoamericano en temas tan importantes como son las migraciones, que es respetar los derechos humanos, respetar el interés superior del menor de edad
y sobre todo tener esos principios éticos, que era lo que hablaba Gloria. Ahora estaba leyendo un comentario, creo que de un compañero, Gustavo, que decía que no existía, que él quería en la subjetividad y no la objetividad periodística. Yo también comparto lo mismo. Efectivamente, ser objetivo es bastante complicado cuando nosotros tenemos valores y tenemos perspectivas diferentes y se desarrollan en cada uno de nuestros clientes. Pero ¿qué pasa? Que tiene que primar la ética profesional a la hora de dar este tratamiento informativo. Y ahí es donde no podemos convertirnos en el circo, en esos culpables, digamos, de replicar primero discursos de odio, utilizar a las víctimas precisamente para vender más periódicos, levantar los ratings. Eso no podemos hacer. Yo entiendo que los medios de comunicación son empresas periodísticas y dependen de los anuncios y todo, pero ahí es donde tiene que primar la ética. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentar con ustedes y compartir, y yo creo que ya. Muchísimas gracias. Gracias Andrea, qué lindas palabras y qué interesante debate. Va a quedar todo grabado en la plataforma para que lo puedan descargar. Creo que Héctor, para cerrar, había quedado pendiente tu intervención y con eso ya cerramos, en breve. Héctor. No, creo que otra vez se quedó congelado. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por este interesante intercambio, que era la idea. En algunas clases más vamos a volver a tener este intercambio para que ustedes también puedan conversar entre ustedes. Es una parte súper interesante del diploma. Muchas gracias nuevamente. Vamos a repetir este ejercicio en las próximas clases. Creo que hay abierto. No sé si es el de Héctor al final, pero lamentablemente no podemos escucharlo. Les damos las gracias nuevamente a todas y a todos por haber participado y les invitamos a la próxima clase, y a quienes no se perdieron alguna partecita de la intervención va a quedar grabada en la plataforma. Y recuerden que los enlaces de WeTransfer duran 5 días, que me comentaron de UNESCO que han estado solicitando los enlaces, duran 5 días, pero no hay problema. Si nosotros tenemos el respaldo, lo podemos volver a subir. Que tengan una muy buena semana, tienen su clase práctica el próximo viernes. Gracias. Y nos vemos nosotros el próximo martes. Que estén bien. Chao, chao. Excelente, muchísimas gracias.